Ahí está. Ah, bueno, se ve. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo anda? Hola, buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes a distancia. Fabuloso. Estas cosas de la pandemia que hoy terminan acercando, ¿no? Poder charlar de los vinos y, bueno, acercar un poquito el vino a la gente y también distendernos un poco. Exactamente como vos bien decís, a pesar del contexto de la pandemia, el vino nos une y por eso estamos todos reunidos hoy a la tarde, noche, en Mendoza. Y bueno, obviamente contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación para presentarles uno de nuestros, o uno de mis hijos. Y bueno, y contento porque a pesar del contexto, de la situación, bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos operando, hemos logrado finalizar con éxito la semana pasada, el día jueves, la Vendimia 2020, con todos los desafíos, ¿no es cierto?, que ha implicado trabajar, digamos, contrarreloj y con todos los riesgos que esto implica, ¿no es cierto? No sé si me escuchás bien. Yo te escucho perfecto, José. Lo que sí te voy a decir Buenísimo. es que te voy a tutear, porque el de usted no me sale. No nos No, conocemos personalmente, pero se me pierde. Intento decirle usted, pero te voy a decir de vos. no. Soy José, como ya sabés. En realidad, Carlos José, pocos me conocen como Carlos, y bueno, y en realidad todos me dicen José. Bueno, José, bienvenido, gracias por atendernos. Como decís, fue una cosecha típica. Agradecemos al Cordón de Plata y a Elizabeth que nos permiten esta charla. Y bueno, hoy es algo nuevo que estamos así innovando. Pusimos la fotito ahí para que, Hermosa. para que cuando pregunten, porque después a veces se pierde un poco, queda la mitad de la etiqueta, entonces preferimos innovar en esto para ver si la gente lo acepta, si no, volvemos con la botella, digamos. Bienvenido a esta charla de ciclo de Casa Subiría, estamos súper contentos y bueno, eh, voy a empezar a servirme un poquito para empezar a charlar de este vinazo. José, ¿querés que empecemos a hablar del vino o primero te gustaría que te conozcamos un poquito más y vos que nos cuentes de dónde venís, cómo, Muy bien. algo de vos? Bueno, yo creo que ante nada, yo creo que estamos en el mes de abril. Y bueno, y para todos los que hemos trabajado y bueno, y hemos puesto el hombro en los últimos 30 años y bueno, y los tantos que pusieron nuestros familiares, mi abuelo, mi bisabuelo, y esto lo aclaro, justo estamos probando eh, variedad Malbec. Y bueno, yo creería que si uno mira los comienzos del año 2000, se vendía en Argentina más Cabernet que Malbec, ¿no es cierto? Y bueno, y esta variedad fue de una u otra manera haciéndonos conocer en el mundo, ¿no es cierto? Primero los paladares ingleses y bueno, y por eso el 17 de abril se celebra justamente el Día Mundial del Malbec, digamos, fue por Michel Puget, que fue en Mendoza hay una escuela secundaria con especialización en enología que lleva su nombre, y bueno, y gracias a él y a unos tantos más, porque también tuvo el apoyo del presidente en su momento, Domingo Faustino Sarmiento, y del gobernador de la provincia, pudieron modernizar la industria y probar otras variedades.
y ahí se trajo esta cepa de Cahors del sur, bueno, del sur oeste de Francia a la Argentina, ¿no? Donde, bueno, nos ha dado justamente vinos muy interesantes, ¿no es cierto? Y yo diría, y lo pongo entre comillas, ¿no es cierto?, que es el símbolo de la transformación de la vitivinicultura en Argentina, ¿no es cierto? El Malbec ha sido el que nos hizo conocer en el mundo y ha sido nuestra tarjeta de presentación en los últimos, diría, 20 años o 21 años a nivel mundial, ¿no? Donde si uno mira también la metamorfosis de las exportaciones de Argentina, en el año 2001 Argentina exportaba 110, 120 millones de dólares de vino. Para tenerlo como relación, exportaba más miel que vino, y hoy la totalidad de la industria mueve más o menos entre 800 y 1.000 millones, y gracias a esta variedad tan emblemática, ya digamos cuasi argentina, ¿no? Después, bueno, eso un poco lo quería transmitir con ustedes porque se va a cumplir en unos días y no deja de ser algo muy relevante para la gente que hemos estado poniéndole el hombro, viajando para hacer conocer, que lo conozcan todos a esta variedad, y a su vez también elaborándolo, que bueno, que es una variedad extremadamente agradable y versátil, y eso nos ha permitido tener distintos estilos de Malbecs también, ¿no? Sí, vos sabés que yo tuve la oportunidad de trabajar en bodega y de viajar en una bodega de San Juan, y viajar vendiendo vinos durante 5 años casi, y sin ninguna duda el Malbec nos abrió muchas puertas, pero todavía hoy, que ya me fui más no por trabajo, sino a nivel vacaciones familiares, veo la diferencia que nos llevan países vecinos como Chile, que están prácticamente en todo el mundo, y a veces se ven 20 productos chilenos y apenas uno argentino. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. También nosotros creo que con las vicisitudes económicas que tenemos, la hacen difícil. Sin ningún tipo de política hablo de todo lo que nos pasa, digamos, de todos los gobiernos, de todas las diferencias, los problemas que tenemos en materia prima, de tipo de cambio, de inflación, que hace que también que sea un negocio difícil, ¿no? Como habrá pasado hace 15 años atrás con la bodega boutique, que hoy no sé cuántas quedan de esa famosa bodega boutique con pequeñas producciones, ¿no? Sí, seguramente es un desafío. De hecho, hay un libro que, digamos, que se llama El atroz encanto de vivir en la Argentina, de ser argentino, ¿no? Y bueno, un poco eso es lo que estás contando, que más allá del desafío productivo, que de por sí uno lucha contra la naturaleza, porque como ya todos sabemos, ¿no es cierto?, las variedades se dan en situaciones, o sea, la mayor expresión, un varietal lo da en situaciones extremas, ¿no es cierto? Y siempre yo hago un paralelismo con ese italiano, ese español, ¿no es cierto?, que vivió, ese alemán que vivió la guerra, y uno dice, ¿cómo se la puede aguantar tanto? ¿Cómo salen tan buenos? Son trabajadores y son eficientes, y cómo logran todo eso. Y yo creo que es por esa situación extrema que les ha tocado vivir. Y el paralelismo con la vid, y sobre todo con esta variedad que es Malbec, es también ese desafío, ¿no es cierto?, de las zonas extremas, ¿no es cierto? Mendoza tiene un clima de montaña, donde las amplitudes térmicas son muy grandes, donde las primaveras cada vez son más frías, donde hay, digamos, en gran parte también riesgos de heladas tardías, y bueno, y la vid tiene que convivir con esa primavera fría, que el Malbec es muy sensible, sobre todo la flor del Malbec es muy sensible al frío. Después tiene que convivir con la altura, en viñedos de la altura, con una irradiación solar
mayor, con un V más grande, bueno, y todo ese desafío hace justamente a la calidad, ¿no es cierto? O sea que uno puede llegar a decir que vinos elaborados en zonas extremas, ¿no es cierto?, son los que después generan o los que dan una mejor calidad, ¿no es cierto? Si Sí, querés podemos hablar un poco sobre sí, nosotros, ¿cierto? Hablamos un poco sobre la industria, pero bueno, Riglos es un proyecto que en sus comienzos lo empezó a trabajar, o sea, fueron los fundadores, la familia Wertheim, y nosotros en el año 2016 nos funcionamos con ellos y formamos una sociedad que se llama WHT, que son las iniciales de los accionistas, y tenemos dos marcas. Tenemos la marca Huarpe, que son vinos de distintas denominaciones de origen, o sea, de distintas apelaciones, y después tenemos Riglos, que es una marca, digamos, digamos que proviene de un viñedo único propio que tenemos en Gualtallarí, donde la familia Wertheim fueron uno de los pioneros en, digamos, en encontrar esta zona, ¿no es cierto? El Valle de Uco estaba relativamente poco explorado y bueno, y yo diría que Gualtallarí empezó a surgir a fines de los años 90, ¿no es cierto? Ya habían algunos ensayos, algunas pruebas en viñedos de altura, y bueno, y la tendencia fue que con el calentamiento global uno tuvo que ir buscando mayor amplitud térmica a la montaña, ¿no es cierto? En este caso donde estamos nosotros, que es Gualtallarí Río, o sea, uno puede dividir Gualtallarí en tres zonas, una que es propiamente Gualtallarí, quizás un poco menos conocida, después está Gualtallarí La Vencedora y Gualtallarí Río, que es a donde nosotros nos encontramos, que lo especial de nuestro viñedo es que queda sobre la bajada del río Las Tunas y por eso se llama Gualtallarí Río. Entonces tenemos un suelo que ha sido erosionado y constantemente y sigue siendo dentro de esas bajadas de los lechos del río, ha sido hasta la actualidad, sigue siendo erosionada, ¿no es cierto? O sea, es un suelo con mucha piedra y con principalmente un alto contenido de arena, ¿no es cierto? Algo distinto a lo que es, por ejemplo, en otras zonas, como puede ser el caso de La Vencedora. O sea, ¿cómo es la diferencia? Mucha piedra, muy poca arcilla y un contenido muy importante también de arena, ¿no es cierto? O sea, es un suelo franco arenoso, ¿no? Con canto rodado, para explicarlo técnicamente, ¿no o es sea que cierto? Y la bueno, planta, disculpe, o sea que la planta puede desarrollarse con bastante, entre comillas, facilidad, ¿no? sí, justamente en un suelo arenoso y pedregoso, donde es un suelo que hay pocas compactaciones, son suelos donde las raíces pueden explorar, digamos, a 5 o 6 metros mínimo de profundidad y tener, como ya sabemos, el órgano más importante de la planta es la raíz y, bueno, y las raíces en plural, y bueno, y eso obviamente es muy importante tener un esparcimiento durante, digamos, en toda la superficie donde se encuentra la planta. De esta manera tenemos una mejor absorción de micronutrientes, de nutrientes, de agua, ¿no es cierto?, que también después sirven para que la planta genere muy buena calidad, ¿no? Y todos estos viñedos, o específicamente este viñedo, ¿qué tipo de riego tiene? ¿Tiene por manto? ¿Tiene por goteo? Mira, yo te diría lo siguiente, que nosotros tenemos riego por goteo y yo creo que en general las mejores zonas del Valle de Uco que están
a la altura, o sea, ahí por ahí si ves la mano, si esta es la cordillera, ¿no es cierto? Sí, sí. De este lado está Chile, de este lado está Argentina, justamente donde se genera toda la erosión de la cordillera frontal, que es la que tenemos en Gualtallarí, ¿no es cierto? Ajá. Toda esta erosión digamos, es lo que sería de mejor calidad, donde digamos de zona, porque el aire frío drena y después se estanca sobre la planicie loésica, ¿no es cierto? Entonces los viñedos están con una inclinación, y ahí yendo a tu pregunta, en toda esa zona, justamente por eso también antes no era cultivable, porque el riego por goteo fue una de las tecnologías que permitió que en ese tipo de desnivel, que tenemos entre un 4 y un 6% de desnivel, pueda solamente cultivarse con la tecnología esa que prácticamente fue desarrollada en los años 90, que fue la tecnología de la incorporación del riego por goteo en Argentina. ¿No es cierto? Ya sabemos que los israelíes fueron los que inventaron el sistema y bueno, hay distintas empresas en Argentina que fueron las que, o son las que venden este sistema de riego y bueno, y lo que nos ha permitido a través de esta tecnología plantar en estas, como te digo, en estos abanicos de como formación geológica con un desnivel, con una inclinación mayor al 3-4%. No sé si quedó clara la Sí, sí, pregunta. clarísimo. Como técnico, ¿no? No, 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 no. Para mí fabuloso. Aprovechamos para los que se están conectando sin saber. Estamos hablando con José Hernández Toso o José Carlos o Carlos José, pero digamos, todos lo conocen como José, como aclaró él, pero estamos hablando de uno de sus vinos, pero también de los proyectos donde él participa, que es el paraguas que hoy es Huarpe más Riglos. Nosotros somos fanáticos, te digo que de los Huarpe nos encantan todos. Yo particularmente, si me decís uno, me encanta el Bonarda Petit Verdot, me parece una locura, pero después también los Riglos tienen una gran relación, los Quinto, digamos, básicamente tienen una gran relación precio-calidad, pero hoy un poco como festejo, un poco por casualidad, porque también es la complicación de la cuarentena, estamos probando esto que están viendo acá, la fotito esta que está como pegada, el Riglos Gran Malbec 2017, que sale de Gualtallarí, que habla de una altura promedio, estuve leyendo un poquito para refrescar, no es que me acuerdo de todos los datos, sinceramente, en 1.350 metros de altura, con una pendiente de 4 o 5%, como dice José, y que claramente tiene que ser por goteo, porque si no eso barrería todo, digamos, y sería un También. problema en vez de una solución. Este gran Malbec que tenemos acá pasa bastante tiempo por barrica, ¿no? Exactamente. Podemos ir al comienzo. Este Malbec, nosotros dentro de la finca nuestro viñedo se llama Finca Las Divas. Uh-huh. Por ahí alguno pregunta o creí en su momento que era de Susana Jiménez, por ahí preguntaba el viñedo de Susana, porque se llama Finca Las Divas, todos creían que justamente era de una diva como es Susana. Bueno, acá se buscaron divas del tango, en el caso del Malbec, ¿no es cierto? Como puede ser Tita, en el caso de este vino es Margaux, que es uno de los cuarteles también. Entonces, cada cuartel de Malbec tiene el nombre de una diva vinculada al tango, y después tenemos otras variedades, como puede ser Cabernet Franc o Cabernet Sauvignon, que también son variedades que nosotros nos identifican, que tienen divas internacionales, como puede ser Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Las Calas, y bueno, distintas divas, bueno, con variedades internacionales. Y El reservamos... Cabernet, discúlpame José, el Cabernet Franc, ¿de qué cuarteles, de qué diva es? Porque, Exactamente, es de Las Calas justamente, de la escala. ¿no? Exactamente. Bueno, y en este caso,
nosotros tenemos 3 cuarteles de Cabernet Franc. Es del cuartel, si vamos a la parte técnica, es el cuartel 11 y cuartel 12, ¿no? En este caso, yendo al Malbec, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un suelo, como dijimos, muy pedregoso, franco arenoso, con mucho canto rodado, y piedras de gran tamaño, ¿no es cierto? Después tenemos clones de Malbec que en realidad son selecciones masales, que las fuimos a través de los años, fuimos identificando y apartando en el viñedo para seguirlas después reproduciendo. En este caso está injertada sobre el pie Paulsen. Como ustedes saben, las raíces de la vitis vinífera no son resistentes a la filoxera, y por eso, si bien Mendoza es una zona casi libre de filoxera, pero bueno, eso hay tantos cambios y pandemias y tantas cosas que bueno, puede llegar a cambiar, y bueno, y nosotros pusimos todo pie, en este caso americano, como dijimos, el pie Paulsen, que es un pie muy equilibrado para este tipo de suelos, ¿no? En cuanto al vigor, si resiste o no el calcáreo de la zona, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, el viñedo propiamente dicho es un viñedo de unas 4.500 plantas por hectárea aproximadamente. Debe tener, se fue plantado en el año 2003, fue fecha de plantación, que, como dijimos, para toda esa zona es relativamente viejo, porque, como decíamos, Gualtallarí fue encontrado, los primeros ensayos se empezaron a hacer en los años 90, a mediados, fines de los años 90, ¿no? Bueno, en este caso nosotros es un viñedo de baja producción, tenemos unos 5.000 kilos por hectárea, y toda la cosecha se realiza en cajas plásticas de 20 kilos. Nosotros la bodega la tenemos en Agrelo, son casi 60 kilómetros de transporte, y por eso queremos que la uva llegue intacta a la bodega, ¿no? Fermentación, bueno, selección de racimo grano, o sea, doble selección, fermenta en un tanque, y de ahí va a lo que vos decías recién, al paso o la guarda por madera, ¿no es cierto? Que si bien nosotros tenemos entre 16 y 19 meses, estamos jugando todos los años con distintos tamaños de barrica. Al principio uno usaba prácticamente la barrica de 225 litros, y bueno, después fuimos probando 300, 500 litros, fudres de 6.000 litros, como para respetar más la fruta y que la madera no predomine. Yo diría que ese estilo siempre fue mi estilo, un poco yendo a los orígenes. Yo estudié en Alemania, en la universidad, una de las escuelas del vino, universidades del vino más viejas de Europa, que es en Weinsberg, al sur de Alemania, donde, bueno, esos centros de investigación, un centro de investigación que fueron creados con Montpellier y con Eliano Benetton en Italia para combatir justamente la peronospora, el oidio, ¿no es cierto?, y la filoxera, ¿no? Y bueno, nuestro estilo, en su momento, en mi época de estudiante, que ya pasaron unos añitos, ¿no?, siempre, bueno, nosotros en Europa buscábamos vinos con un equilibrio de madera y fruta, y los que conocen mi estilo, todos saben de que, si bien la madera tiene que estar, porque yo creo que le da complejidad, aporta otros tipos de aromas, tiene una apertura nasal, obviamente, ¿no es cierto?, muy buena, el hecho de estar en contacto también con una microoxigenación que le aporta la madera. Pero, como digo, en el tostado o en los aldehídos que producen el tostado de la madera tiene que ser moderado y no invadir, ¿no es cierto?, el varietal, como en este caso el Malbec, ¿no? Bueno,
Malbec, yo creo que no es el primero que prueban, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que tiene, ¿no es cierto?, un color rojo, ¿no es cierto?, con algunos reflejos azulados, y es un color profundo, intenso, ¿no? Sí. Que, bueno, yo diría que eso, de hecho, fue una de las cosas que hizo conocer al Malbec en el mundo. La gente buscaba vinos de buen color. Y antes, digamos, y muchos clientes creen que el color es un sinónimo de calidad. Uno ya como enólogo sabe que es una parte, pero si uno prueba un Pinot Noir por ahí, bueno, en el color no tiene mucho color, entonces, bueno, en algunas variedades quizás sea un sinónimo, en otras no, o sea, es relativo, pero bueno, el Malbec a primera impresión, teniendo un color intenso, profundo, violáceo, siempre es agradable, ¿no es cierto? Después tenemos una nariz, ¿no es cierto?, donde aparecen esos toques especiados de la madera, ¿no es cierto?, como puede aparecer algo de tabaco, ¿no es cierto?, un poco también de vainilla o de las benditas alfa-octalactonas, o sea, ralladura de coco quizás, ¿no es cierto?, pero como te digo, leve, con todo el potencial de esa cereza negra o digamos que le aporta el Malbec con algunos toques especiados, como puede ser de tomillo, que es algo también, o de jarilla, también algo típico de todas las, diría, los yuyos naturales, ¿no La es cierto? jarilla es la que tiene la florcita amarilla chiquita, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Después tenés la jarilla y después tenés, digamos, otros yuyos autóctonos, digamos, o plantas, ¿no? Autóctonas del Pedemonte de Mendoza, ¿no es cierto? Como puede ser la jarilla también, ¿no? Y después también los coirones, ¿no? Es algo, digamos, la verdad que muy, muy agradable. Seguramente algunos de los que nos está oyendo también ha tenido el placer de conocer el Valle de Uco, ¿no? Bueno, Mientras probás un cachito del vino, si no te molesta, leo alguna preguntita de alguno de los que están participando para hacerlos partícipes justamente de la charla. Y, por ejemplo, pregunta que con la inclinación que tenés de terreno, eh, ¿las precipitaciones influyen mucho? ¿Tuvieron que hacer algún trabajo especial por esa inclinación y por estar en la ladera de justamente de la cordillera o no? ¿O simplemente... bueno, se tuvo primero que hacer un trabajo de desmonte, ¿no es cierto?, para sacar todo el material vegetal de los primeros centímetros que tenés sobre el terreno, en este caso en la zona de Gualtallarí, y después lo que uno tiene que ver es la orientación, que generalmente los viñedos están orientados norte-sur, ¿no?, para tener una mayor exposición solar sobre todo el racimo, ¿no es cierto? Y bueno, un poco eso es lo que uno tiene que ir respetando. Y bueno, hay también un muro de contención aluvional en la zona, ¿no es cierto? Que si bien se cambió un poco el cauce, había un lugar en Gualtallarí muy arriba, en Estancia Silva, que era un punto donde generalmente se juntaba, había un arroyo que se metía dentro del río Las Tunas y generaba ahí siempre algún desvío cuando habían precipitaciones elevadas en un periodo corto. Pero eso después fue solucionado, pero se tuvieron que hacer algunos muros de contención en la zona. No es algo puntualmente de nuestra finca, por donde por casualidad pasa un muro, sino en general se tuvo que hacer en el Valle de Uco, en esta zona sobre todo, que son cercanas al río Las Tunas. Fabuloso. Y después hacían otra pregunta, por ejemplo, si antes Riglos, ¿dónde vinificaba o si Riglos también tiene su bodega? Nosotros tenemos, en realidad Riglos tiene su bodega,
nosotros tenemos un centro de producción unificado. Riglos antes elaboraba en otra bodega, elaboraba en su momento en De Cero, que le prestaba el servicio a varias bodegas, ¿no es cierto? De hecho, si uno mira hoy grandes vinos, como pueden llegar a ser también los vinos de Paul Hobbs, los vinos de Susana Balbo, los vinos de Antonini, todos iniciaron en 2 o 3 bodegas donde le prestaban el servicio de elaboración y bueno, y después hicieron la bodega, en este caso como es la nuestra, que la tenemos en Agrelo sobre la ruta provincial 15, ¿no? Tenemos de todos modos sectores de la bodega donde se hace el vino de Riglos y sectores donde se hace el vino de Huarpe, sobre todo dentro de la sala de barricas, porque tenemos distintos conceptos también de elaboración, también de zona, y mantenemos todos los cuarteles y todas las partidas separadas, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos una bodega de aproximadamente 700.000 litros de acero inoxidable y más o menos 300.000 litros en robles, entre barricas, cubas y fudres, ¿no? O sea, tenemos 300.000 litros, más o menos unas 850 barricas más, ¿no es cierto?, lo que serían los grandes recipientes, como decía, que bueno, llevan el nombre de mis hijos, ¿no es cierto? Tengo un fudre de 6.000 litros que se llama Bruno, otro Franco, otro el de la hija de nuestro socio, de Darío Huerta, en fue una de las leonas también muy conocida dentro del hockey de Argentina, y bueno, le vamos poniendo, ahora me han llegado unos y digo que tengo que buscar un nombre, ¿no es cierto?, a que colocarle, ¿no? Seguramente Corona no le vamos a poner, no, pero... por favor, no. Pero bueno, hay que buscar un nombre de alguno de los familiares, ¿no? Que esa es la tradición en Europa, eso lo traigo de nuestra familia, que ha sido una de las pioneras de la vitivinicultura en Argentina, la familia Toso, y bueno, en Europa nosotros le poníamos siempre para que tenga mucha más personalidad a cada recipiente grande, o sea, de más de 2.000, 3.000 litros, le poníamos un nombre, y eso es un poco para personalizarlo, ¿no? Y bueno, y también es una pieza única. Uno tiene que entender que un fudre, que es un tonel ovalado generalmente, son piezas únicas, ¿no es cierto? Y bueno, y cada uno tiene algo distinto, como una persona, también como con una personalidad distinta, ¿no? Y bueno, y eso lo hace más interesante. Ni hablar. Yo creo que desde no sabía exacto de cuándo habías entrado al emprendimiento, pero lo que me pasó con los vinos de ustedes es que antes necesitaban mucha más botella que ahora para poderlos disfrutar. No sé si es tu apreciación o no. Yo lo que hoy noto es que hoy los vinos de ustedes, si bien tienen un descanso considerable, un 2017 está buenísimo para tomarlo ahora, que va a seguir evolucionando en botella y va a estar buenísimo a futuro también, pero hoy se puede disfrutar, que antes me pasaba que eran apreciación puramente mía, eran Sí. más rústicos, estaban más rústicos al comienzo. Y sobre todo, bueno, algo más duros también, ¿no es cierto? Bueno, nuestra familia viene del Piemonte, ¿no es cierto?, cerca de Torino, de Turín, del norte de Italia, noroeste de Italia. Y bueno, y siempre fue un poco la pelea entre familiares o entre los enólogos de allá, ¿no? Porque uno tenía que esperar los vinos mucho tiempo, ¿no es cierto? Uno, si prueba los Barolo, uno tenía que esperar 30, 40 años. De hecho, yo soy cosecha 71
y hace poco en Alemania, en la casa de un amigo, me abrió una botella 71 de Paolo Scavino y me dice, ¿está bien? Sí, lo podríamos haber esperado unos 5 años más, ¿no? Y bueno, creo que hoy ha cambiado la enología, si bien el proceso, digamos, es similar, hemos incorporado tecnología y nosotros tenemos que hacer vinos que sean más jugosos y más agradables y que la gente, si bien lo puede guardar durante 40 años y seguramente la evolución va a ser positiva, pero desde que uno mete el vino a la botella, espera los meses, 6, 7 meses, y lo larga al mercado en función a la línea, o un año, tienen que ser vinos bebibles, o sea, jugosos que sean agradables y que uno lo pueda disfrutar en todo momento, ¿no? Y que uno puede siempre comprar 2 cajitas, una la va tomando ahora y una la va guardando, y bueno, y ahí puede hacer las 2 cosas, ¿no? Es el problema que tenemos los que nos gustan los vinos y guardarlo y ver la evolución en el lugar, ¿no? Que empezamos a apilar, pero es lo más Sí, lindo. Siempre, yo no puedo comprar de a una botella, para mí no puedo, pues digo, no, tengo que comprar por lo menos 3 botellas para empezar a hablar. Pues digo, una la tomo ahora para ver cómo está, otra porque si me gustó, a los 2 meses lo voy a querer volver a tomar. Y bueno, por lo menos guardo, aunque sea mínimo, una botella en algún sí. lugar, escondida. Mirá, como anécdota, ahora me llamó para Pascuas un cliente que compra en la vinoteca de nuestro distribuidor, que él, aparte de ser distribuidor, tiene 2 puntos de venta, uno en St. Gallen y el otro en Zúrich, y me decía, estoy probando un Guayaquil cosecha 2006, que fue una de las primeras cosechas y tiene de todas las añadas. Ellos tienen la cultura de la guarda, tienen obviamente en muchos lugares hay casas con sótanos donde tienen muy buena temperatura y están acostumbrados a guardar el vino. Yo siempre recomiendo por ahí a una persona que no tiene la posibilidad de tener una cava o un lugar refrigerado, una es se lo dejo a ustedes, ¿no es cierto? Que ustedes se lo cuiden, y la otra alternativa es guardarlo en un armario, en un ropero, donde, digamos, generalmente suele haber buena temperatura y a su vez no tiene una extremada influencia del sol, ¿no? O sea, Sí, y por favor, aclaremos esto. Esos cuadrados que ponen en la cocina para los vinos, no los usen. ¿Viste? Digo, para otra cosa, pero no para vino. Salvo que quieran no, hacer vinagre u otra cosa, pero para vinos, no. dejémoslo para algún destilado o para Sí, nada. sí, sí. Y ni hablar de arriba de la heladera tampoco, no. No, José, no. acá hablan sobre el potencial de guarda y hacen preguntas también sobre los fudres, en qué líneas, pero el potencial de guarda mínimo de esto, estamos hablando de unos 15 años, hablan Sí, también del sí, Guayaquil, no, del Gran sí, Corte, perdón, del Gran sí. Corte 16. Hablamos mínimo 10 años, es el potencial, de 10 años para arriba. La verdad que el potencial de guarda, todos estos vinos son vinos que tienen un buen contenido alcohólico, que tienen un contenido tánico también importante, tienen mucho color, tienen una muy buena estructura. O sea, si el vino está bien conservado, como vos decís también, ahí lo ves, ¿no es cierto? Tiene también un Está perfecto corcho el corcho. 49 por 24, ¿no? Esto justamente te permite guardarlo, pero muy importante es la conservación del vino, ¿no es cierto? De que ustedes, cuando lo compran, o en el caso tuyo en las vinotecas, ¿no es cierto? Que el vino sea cuidado, digamos, y también servido a una temperatura óptima, ¿no? Que yo siempre en Argentina, sobre todo que es bastante, obviamente es muy genérico, Argentina es muy grande, no es lo mismo estar quizás en Bariloche o pescando en el Mascardi en verano, donde la temperatura ambiente siempre es baja,
que estar en el norte argentino o quizás en Buenos Aires en enero, donde las temperaturas son muy altas, como en Mendoza. Yo siempre recomiendo a 16 grados o quizás hasta 15 en verano está bien, porque el vino de aquí a que se hace el servicio se calienta muy rápido. Entonces yo prefiero, siempre es fácil calentar el vino, ¿no es cierto? Uno agarra la copa, lo calienta, ¿no es cierto?, que enfriarlo, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo en meses de calor, de primavera, verano, primavera porque quizás son pocos, ¿no es cierto?, pero en lo que sería verano y algunos días de otoño donde las temperaturas son elevadas, servirlo más bien frío y que después se vaya temperando en la misma copa, ¿no? Y uno se va abriendo, lo va disfrutando y lo va descubriendo también, ¿no es cierto? Que eso es, bueno, es la pasión del vino, ¿no? De Sí, yo irlo... hice la tarea, José. Lo abrí 6 menos cuarto, lo descorché, 1 horita larga, 1 horita y cuarto de aire, y después a refrigerar durante 1 horita para que esté, y está fabuloso. Ahí justo Sí, están preguntando, José, que hoy está medio como en boga, ¿no? Corcho natural, sin duda este es una calidad fabulosa, el corcho que tiene, pero sí, hoy también se está trabajando bastante con el tema de Diam, o Diam como marca, digamos, pero el sí. estilo de ese estilo de corcho. ¿Ustedes van a seguir en el camino del corcho natural, sobre todo en las líneas estas? Mira, nosotros en estas líneas sí, o sea, la idea es utilizar un corcho natural de un nivel extra que se llama la calidad entre flor y extra, que es lo que utilizamos, y un corcho largo de 49 por 24, o sea, casi 5 centímetros de largo. Hay una cosa también muy importante, ¿no es cierto? Los corchos naturales cortos que hay de 38 o de 45, cuando ellos, generalmente el productor de corcho, selecciona las planchas, las mejores planchas van a los corchos de 49 y de 54, que hay muy pocos en el mercado de 54, porque hay que tener un cuello de la botella muy largo, digamos, porque a medida que va bajando se va abriendo automáticamente un poco, entonces un corcho de 54 no está hecho para todas las botellas, ¿no? Pero ¿por qué usamos 49? Porque garantiza, como las planchas son mejores, que tenemos menor riesgo de tricloranisol, o sea, de TCA, de gusto a corcho, que en uno de 38 o en uno de 45. Entre poner uno de 38 o uno quizás más corto, yo prefiero ir a un corcho técnico como pueden ser corcho Diam o tipo Diam, ¿no es cierto? Que hay varios proveedores que hacen este tipo de corchos microaglomerados. Nosotros dentro de nuestras líneas de entrada, que sería Quinto, la línea de entrada de Riglos, como lo que sería Taimente, la línea de entrada de Huarpe, nosotros utilizamos corchos microaglomerados, ¿no? Un corcho más técnico, es un vino también que la idea es que también no sea un vino de guarda, por más que el potencial lo tiene, pero que el vino sea consumido dentro de los 5 años o lo antes posible, ¿no es cierto? Así ustedes ganan y nosotros también. Y, y bueno, bueno, y eso es un poco el concepto por línea de los corchos. O sea, Usted nosotros sabe, vamos a seguir con que no es nada barato, porque un corcho vale entre 35 y 50 centavos de dólar, ¿no? O de euro, mejor dicho. O sea que, bueno, hoy el corcho tiene una incidencia muy grande digamos, en el vino, en la botella, ¿no? Completa, ¿no? sabe, José, que, o como te decía antes, que te voy a tutear, sabés que Sí, nosotros sí, festejamos mucho porque Riglos y Huarpe tienen buena línea de entrada. Los Taimente, los Quintos están muy bien. El Taimente Bonarda, a mí particularmente, me encanta y se vende bien. El Pinot Noir
me gustó, la primera vez que lo probé no me mató y después me volví medio fanático de ese Taimente. Y cuando lo reprobamos todo fue como que empezamos a encontrar enamorados del vino. Y el quinto Malbec, fabuloso, lo vendemos siempre, siempre nos ayuda como caballito de batalla. Te digo que desde ni hablar, el quinto, ese lo compraba desde antes de tener el negocio, lo teníamos y comprábamos y lo tomábamos siempre. Y, y festejamos también los Huarpe, como ya te dije antes, a nosotros nos encanta. Y vos sabés que hablando de las diferentes líneas, uno de los chicos se hizo una consulta sobre los fudres y Elizabeth también hacía referencia a los fudres. Si nos podés contar específicamente en qué tipos de vinos lo usan o línea, o si nos podés comentar algo. Nosotros principalmente, bueno, lo utilizamos en los vinos de alta gama y el fudre tiene dos virtudes, ¿no es cierto? Una es mantener una apertura en el vino, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar de que el fudre no es una cuba, sino es un recipiente donde uno no fermente el vino, sino uno lo conserva, ¿no es cierto? O sea, es como una barrica grande. Obviamente la superficie de contacto es menor que en una barrica, ¿no es cierto? Entonces, por eso, digamos, se guarda mucho, se respeta mucho la fruta. Nosotros lo que hacemos es, tenemos componentes de los vinos en fudre y tenemos componentes de los vinos en barrica, ¿no es cierto? Entonces tenemos fudre, barrica de primer uso y barrica de segundo uso. Hacemos un corte entre los tres componentes y de ahí sacamos un vino. Después, en el caso del gran corte, que tiene mayor paso, por madera, una vez que están integrados los componentes, dejamos el vino un tiempo más en un fudre grande para que todos los componentes se integren. La verdad que en Europa se siguen utilizando muchísimo. Aquí en Argentina, digamos, la verdad que se perdió un poco, digamos, toda esa técnica de elaboración en toneles, porque generalmente los toneles eran antiguos, estaban todos contaminados con bretanomices, o sea, tenían etilfenol a morir, y bueno, y por ahí los que lo tenían o los que lo tienen es gente que maneja un estilo viejo. Pero uno no tiene que olvidarse que, bueno, esos toneles son viejos, pero también uno puede comprar fudres, toneles y cubas nuevas. Y justamente con todas las bondades que esto le aporta, que es integrar componentes, ¿no es cierto? En un gran corte, como, digamos, que es una cosecha también 2017, donde nosotros queremos integrar el Malbec, queremos integrar el Cabernet y queremos integrar el Cabernet Franc. Obviamente, el paso por un recipiente grande te hace que se amalgamen todos los componentes en contacto con oxígeno, que en un tanque, digamos, al ser totalmente hermético, no sucede. Esto en Europa, en el norte de Italia, también en Francia, es algo muy, muy utilizado y que ahora en Argentina ya hay algunos enólogos que están incorporando también grandes recipientes para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Eso sería el fudre o el tonel, y después viene la cuba, que se utiliza para fermentar y tener obviamente un aporte tánico de la madera durante la fermentación, ¿no es cierto? Y bueno, y de esa manera digamos, suelen ser troncocónicas, uno puede tener una extracción de color, como ustedes ya saben, el color de la uva se encuentra en las células de la epidermis y la cutícula, o sea, simplemente en la cáscara, en la piel, y a través de los remontajes es como si fuese un saquito de té, yo lo tengo que mover para que, digamos, para tener mayor extracción, bueno, yo tengo que mover el sombrero para tener mayor extraibilidad de color. Y en una cuba, por ejemplo, que son troncocónicas y tienen
un diámetro, una puerta muy grande, que casi es del tamaño del diámetro de la misma cuba, uno puede trabajar muy bien, hacer pisonage, hacer delestage y todos los tipos de remontajes que uno utiliza para tener una extraibilidad de color óptima. Qué lindo debe ser estar en la época, debes estar a mil, ¿no? Trabajando, pero qué lindo debe ser en la época de cosecha estar al lado tuyo y ver el trabajo, ¿no? Eso, va, no sé, yo que soy fanático y hay varios acá locos que son fanáticos de todo esto, del mundo del vino, estaríamos locos pegados al lado tuyo, aunque nos hagas agarrar la gamela, traerla, hacer todo eso lo queremos hacer. Una Bueno, eso maravilla. realmente es la época de mayor trabajo, pero es la época más linda del año, porque es donde uno primero está cosechando el trabajo de un año del viñedo, ¿no es cierto?, que arranca desde la poda y culmina con la cosecha, o sea que ya es un momento de festejo tener la uva dentro de la bodega, y por otro lado un momento donde el enólogo puede innovar, puede buscar técnicas de elaboración algo más jugadas, puede también generar y hacer productos distintos, puede también probar ensayos del viñedo, que por ahí son ensayos que vienen de generación en generación, ¿no es cierto? Y que uno va viendo los resultados y cuando uno verdaderamente lo puede ver si funciona o no. Una vez que está haciendo el vino y una vez que se terminó de hacer, concluye todo el experimento, ¿no es cierto? Y eso es lo lindo y lo diría, cautivante de la época de cosecha en una bodega, ¿no? Porque es un conjunto de muchos factores, ¿no es cierto?, que juegan todos en el mismo tiempo, Sí, ¿no? Y bueno, fabuloso. eso es magnífico. Yo me acuerdo un profesor mío en Alemania que ya se jubiló, también como anécdota, y como decía mi bisabuelo, ¿no es cierto? El negocio del vino es un negocio fácil, lo único complicado son los 100 primeros años, ¿no? ¿Por qué? Porque como vos decís y decías al comienzo de la charla, de todas estas bodegas chiquitas, nuevas, que quizás con toda la mejor intención empezaron a producir vinos, pero uno verdaderamente, el material genético que uno tiene en cada propiedad, ahí está gran parte del trabajo y eso no lo hace una generación. Y yendo a lo que decía mi profesor en Alemania, me estaba llorando cuando se estaba retirando, que se estaba jubilando, y yo verdaderamente, quizás hoy en época de pandemia uno lo puede entender, pero él vivió la Segunda Guerra y decía que cuando estaban tirando bombas ahí cerca de Heilbronn y en toda esa zona del sur de Alemania, los aliados, él tenía que podar todos los viñedos de la escuela, ¿no es cierto?, donde tenían los ensayos, la reproducción, toda la genética que llevaban generaciones, 300 años de trabajo, y él tenía que estar entre las bombas podando y cuidando ese material genético para que no se pierda, y él decía, ahora la verdad que para mí es como sacarme una mochila de arriba y entregárselo a otro que le ponga todas las pilas que yo le puse para poder justamente seguir este legado de generación en generación. Y un poco eso es el vino, ¿no es cierto? Uno siempre quiere que alguno de los hijos lo siga, obviamente cada uno decide, ¿no? Pero es porque yo creo que también esto se mama de chico, ¿no? Porque uno tiene que, la elaboración de vino es apasionante, todos dicen, uy, qué lindo una bodega en Mendoza, es el sueño de todo pibe, todo empresario, es decir, quiero hacer mis botellas, pero después cuando uno está en el trabajo con la problemática, desafiando el clima, quizás combatiendo las heladas, uno dice verdaderamente la dedicación que uno le pone a cada producto que uno hace es enorme
Y yo creo que una persona que no le gusta lo que está haciendo, no lo va a sobrevivir, ¿no es cierto? Y por eso, me acuerdo en Alemania siempre preguntaban, ¿esto viene de la leche materna? ¿Lo ligaste porque sabés Lo en lo que mamaste. te... Lo mamaste de chico, porque si lo mamaste de chico, sabés a dónde te estás metiendo, en ese atroz encanto, ¿no es cierto?, que tiene un encanto enorme, pero también tiene un montón de adversidades que tenés que ir superando con el tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, José, déjame aclarar esto porque la tecnología nos acerca, pero nos aleja, queda un minuto y se corta la comunicación. La verdad que nos quedaríamos horas charlando con vos, fabuloso. Capaz que la pandemia esta nos hace volver a hablar en algún momentito no tan lejano, o si no, te esperamos en Casa Subiría. Este gran vinazo, gran Malbec, para festejar la semana del Malbec, el mes de Malbec, el 17 de abril, festejemos con Malbec. Gracias José, gracias a Eli por darnos la posibilidad. Perdóname, pero ya se nos va a cortar. Millón de gracias seguro. por tu tiempo. Sos un libro abierto, me quedaría horas charlando con vos. Gracias, total. Muchísimas salud, brindo por ustedes y si pueden, quédense en casa. Nosotros nos encargamos de hacer el vino. Les Sí, mando un gran abrazo desde Mendoza. muy amable y Hasta luego. gracias por tu tiempo. Un placer. Hasta luego. Salud. Brindo por ustedes. Salud.